Hola, en esta segunda clase veremos los resultados que se obtienen al poner en contacto material semiconductor extrínseco de los dos tipos que hemos visto en la clase anterior. Previamente, repasaremos cómo son y dónde están los portadores de carga en un material semiconductor extrínseco. Lo haremos en este caso para un semiconductor del tipo P, al que en principio consideraremos que está a una temperatura de 0 grados Kelvin. A medida se va aumentando la temperatura, lo primero que va a suceder es que las impurezas aceptoras capturarán un electrón de la banda de valencia, convirtiéndose en iones y dejando atrás en la banda de valencia huecos que se transformarán en cargas móviles o cargas con posibilidad de movilizarse por la banda de valencia. Al seguir aumentando la temperatura, algunos pares electrón huecos se generarán de tal manera de tener dentro del material tanto cargas positivas, móviles, que son estos huecos que quedaron en la banda de valencia, como cargas negativas en la banda de conducción, formados por estos electrones de los pares electrón hueco generados por generación térmica. Lo importante es tener en cuenta que en esta clase llamaremos a estos electrones por generación térmica, a estas cargas móviles negativas, portadores minoritarios, y a los huecos en la banda de valencia, portadores mayoritarios. Una juntura PN se forma de la unión de material semiconductor tipo P con material semiconductor tipo N. En el material semiconductor tipo P hay muchos huecos, portadores mayoritarios, y pocos electrones, portadores minoritarios, mientras que en el material tipo N sucede exactamente lo opuesto. Tendremos muchos electrones, que son cargas mayoritarias, cargas móviles mayoritarias, portadores mayoritarios, y algunos huecos que son los portadores minoritarios dentro del material tipo N. Bueno, si se unieran un material tipo P con un material tipo N, la unión de ambos materiales es denominada unión metalúrgica. Es simplemente un concepto, ya que digamos que tecnológicamente no se produce la unión de esta manera, sino que una pastilla semiconductora se la dopa con impurezas para material tipo P y, por ejemplo, más profundamente con impurezas de material tipo N, ¿no? Bueno, ya veremos cómo es eso, pero en realidad no es que se toma un trozo de material tipo P y se lo junta con un trozo de material tipo N, sino que dentro de la misma pastilla se produce la variación de una zona que es de material tipo P con otra que es de material tipo N. Bueno, una vez que están próximos entonces estos dos materiales, que están unidos, que están en contacto, va a aparecer del lado del material tipo P una aglomeración de cargas positivas y del lado del material tipo N una de cargas negativas. Se presta esto entonces a una difusión de carga, porque los electrones entre sí se van a repeler, al igual que los huecos, y por lo tanto va a haber una difusión de huecos desde el lado P al lado N y una difusión de electrones del lado N al lado P. Esa difusión, ese movimiento de cargas, va a finalizar con el aniquilamiento de las mismas, haciendo que aparezca una zona intermedia entre la zona que habíamos denominado tipo P y la zona de tipo N, en la que no va a haber cargas móviles, va a haber agotamiento de cargas móviles. A esta región se la llama región de carga espacial.
en esta región de carga espacial solamente van a quedar los iones, tanto los iones positivos como los iones negativos. Este conjunto de iones son fijos, no pueden presentar movilidad. Así que en toda esta zona en la que se produce, la zona cercana en la que se ha producido la unión del material tipo P con el material tipo N, lo que tenemos es ausencia de cargas móviles, ausencia de elementos que puedan llegar a moverse por la aparición de un campo eléctrico. Vamos a ver qué es lo que sucede a circuito abierto, o sea, no hay conexión externa eléctrica entre la región tipo P y la región tipo N, salvo la zona de unión entre ambos materiales. Habíamos dicho de que lo que iba a suceder era que iba a haber difusión de huecos y difusión de electrones, lo que nos trae aparejado una zona que se va a encontrar la vamos a encontrar con iones fijos positivos y otra zona con iones fijos negativos. Entonces lo que vamos a tener es, de un lado, cargas positivas, del otro lado cargas negativas, fijas, y entonces en esta región de carga espacial sin portadores móviles aparece un campo eléctrico que va a terminar con la aparición de un potencial de contacto. Hay cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro, así que el comportamiento es similar al de un capacitor. Acá lo que vemos es que vamos a darle nombre a las impurezas aceptoras que han quedado ionizadas. Las vamos a denominar Na- y las impurezas donadoras ionizadas que han quedado con carga positiva como Nd+. Entonces, dentro de la región de carga espacial o de vaciamiento, lo que vamos a encontrar son iones con carga negativa, los Na, y iones con carga positiva, los Nd. El número de iones que vamos a encontrar va a depender del dopaje que tenga el material, que puede ser distinto el dopaje del lado P que del lado N, y de la temperatura a la que se encuentra el material. La diferencia de carga neta induce un campo eléctrico E en la región cercana a la unión, dirigido desde la región N a la región P. Se origina una diferencia de potencial denominado potencial de barrera o de contacto BBI. Este campo eléctrico se opone a la difusión de los huecos del lado P al lado N y de electrones del lado N al lado P. Quiere decir que una vez establecido el campo, hay una limitación, porque la fuerza que se origina por el aglomeramiento de electrones, por ejemplo, en el lado N, se va a equilibrar con el campo eléctrico que apareció debido a los iones fijos en la zona de contacto. Entonces, el campo eléctrico inducido E produce una fuerza de arrastre sobre los portadores opuesta a la fuerza de difusión. Una vez que estas dos fuerzas estén en equilibrio, ya no va a haber más movimiento de carga y ya no se va a seguir adelante con la difusión. Bien, habíamos dicho que tenemos una región de carga espacial sin portadores móviles. Tenemos iones fijos iones fijos positivos del lado de la región N y iones fijos negativos del lado de la región P, un campo eléctrico
Y este campo eléctrico sí lo que va a permitir es el arrastre del material o de los portadores minoritarios. Entonces unimos una región tipo P con una región tipo N. El material tipo P tiene impurezas aceptoras, el material tipo N impurezas donadoras. La unión metalúrgica, la región de carga espacial, vacía de cargas móviles, ¿no? La región neutra tipo P, la región neutra tipo N. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar dos contactos, uno del lado del P, del material tipo P, y otro contacto del lado del material tipo N. Al contacto que colocamos del lado del material tipo P lo vamos a llamar ánodo, y al contacto colocado del lado del material tipo N, cátodo. Estamos en presencia de un diodo cuyo símbolo lo vemos acá abajo, y que ahora vamos a estudiar el comportamiento de este dispositivo, de este diodo, cuando cerremos el circuito entre el ánodo y el cátodo. Visto desde el punto de vista de las bandas de energía, lo que sucede es que estas se curvan en la región de carga espacial. Acá tenemos una imagen de cómo sería la curvatura de estas bandas de energía en un dispositivo que no tiene ningún tipo de conexión con el exterior. De este lado tenemos en la banda de conducción electrones, que son los portadores mayoritarios, que no pueden pasar hacia el lado P debido a que encuentran una barrera, y del lado P lo que tenemos son huecos que tampoco pueden moverse hacia el lado tipo N debido a al potencial de contacto que se ha formado, el campo eléctrico acá en la región de la zona espacial. O sea, justamente esta curvatura de las bandas de energía lo que nos está mostrando es que hay una diferencia de potencial entre el lado P y el lado N. El valor de este potencial de contacto lo podemos calcular a partir de esta ecuación, donde BT, o tensión térmica, es igual a K por T sobre Q, donde K es una constante, T la temperatura en grados Kelvin y Q la carga del electrón. A 300 grados Kelvin, este potencial BT es aproximadamente 26 milivolts. Así que la tensión de barrera la podemos calcular como BT, logaritmo natural, dNA por ND, son las impurezas ionizadas, sobre NI cuadrado, que depende del tipo de material y la temperatura a la que se encuentra. Veremos ahora qué es lo que sucede si polarizamos directamente la juntura con una tensión que haga más positivo el lado P que el lado N. En pocas palabras, estamos haciendo que el ánodo externamente sea más positivo que el cátodo. De esta manera modificamos la barrera de potencial BBI y modificamos la curvatura de las bandas de energía. Entonces, los electrones, portadores mayoritarios del lado N, van a poder pasar algunos hacia el lado P, y los huecos, portadores mayoritarios del lado P, algunos van a poder pasar hacia el lado N. Algunos, bueno, va a depender de cuánto va a ser esta tensión externa aplicada. Imaginemos ahora que polarizamos inversamente la juntura, o sea, al revés.
vamos a poner lado N más positivo que el lado P, por lo tanto aumentar la barrera de potencial y también aumentar la región de carga espacial, ensancharla. Ahora, nuevamente los electrones portadores mayoritarios del lado N están impedidos de pasar hacia el lado P, y los huecos portadores mayoritarios del lado P impedidos de pasar hacia el lado N. Pero también tenemos huecos minoritarios del lado N. Estos sí van a poder circular, van a poder pasar del lado N hacia el lado P, al igual que los electrones portadores minoritarios del lado P van a poder desplazarse hacia el lado N. Este movimiento de portadores minoritarios van a hacer aparecer una corriente en el sentido inverso. Esta pequeña corriente entonces que se establece se debe a los portadores minoritarios. ¿Qué sucede al aplicar una tensión entre los terminales de la juntura PN? Bien, si la polaridad de la tensión externa aplicada hace que la región P, el ánodo, sea más positiva que la región N, el cátodo, la juntura PN se polariza en directa. La juntura podrá conducir corriente. El valor de la intensidad máxima de esta corriente quedará limitada por el circuito externo y los límites físicos de la juntura en cuestión. Si la polaridad de la tensión aplicada hace que la región tipo P sea más negativa que la región tipo N, la juntura se está polarizando en inversa. La juntura prácticamente no conduce corriente. El valor de la intensidad de esta corriente, que depende del movimiento de los portadores minoritarios, es del orden de los nanoamperes. La conclusión de esto es que una juntura PN tiene un comportamiento rectificante. Esto significa que va a dejar pasar corriente en un solo sentido. Vamos a analizar ahora la distribución de portadores en el entorno de la juntura. Para ello, vamos a utilizar este par de ejes, en donde las abscisas nos indicarán la distancia en la que nos encontramos desde el centro de la juntura, la unión metalúrgica, hacia el lado N o hacia el lado P, y el eje de ordenadas, la cantidad de portadores móviles que encontramos en el material. La zona delimitada por la línea punteada es la zona de vaciamiento, en donde no vamos a encontrar portadores con posibilidad de movimiento, solamente los iones fijos del material. Del lado P tenemos una cierta densidad de portadores minoritarios y cuya cantidad en equilibrio térmico es NP0. Del lado N, la cantidad de portadores minoritarios PN0, que son huecos, y ahora en presencia de una polarización directa, eso es colocar tensión positiva del lado P con respecto al lado N, el campo eléctrico va a generar el movimiento de cargas del lado N hacia el lado P y del lado P hacia el lado N. Entonces, si colocamos un potencial positivo del lado P, este potencial positivo va a atraer electrones que se van a mover desde el lado N al lado P. Estos electrones son portadores mayoritarios en el lado N, pero al ingresar al lado P se transforman en portadores minoritarios. Va a haber un exceso de portadores minoritarios en el borde de la juntura, y lo que se va a producir es un proceso de recombinación hasta que el nivel llegue alejados ya de la región del límite de la región de vaciamiento. Alejados vamos a encontrar que después de la recombinación volvemos a tener la cantidad de portadores de equilibrio térmico NP0.
El campo también va a producir el movimiento de huecos desde el lado P hacia el lado N. Este movimiento de huecos va a producir un aumento de la cantidad de huecos que son portadores minoritarios del lado N, aquí en la zona limítrofe con la región de vaciamiento. Y el proceso de recombinación va a generar que a una cierta distancia solamente volvemos a tener nuevamente la cantidad de portadores minoritarios de equilibrio térmico dentro de la región N. La concentración de portadores minoritarios en los bordes de la región de carga espacial está directamente relacionada con la tensión que hemos aplicado. Esta concentración va a depender de la tensión BD y podríamos calcular la cantidad de electrones en el límite de la región como NP igual a NP0 por E a la BD sobre BT. Entonces, justamente en el límite con la región de vaciamiento, la cantidad de portadores minoritarios en la región P está dado por esta expresión. Y del lado N, la cantidad de portadores minoritarios, que son huecos, está dado por esta otra expresión que es Pn0 por E a la BD sobre BT. La densidad de corriente en la juntura va a ser constante y puede calcularse como la suma de las densidades de corrientes de difusión de electrones y huecos minoritarios en los bordes de la región de carga espacial. Característica tensión corriente de la juntura abrupta. Bien, a partir de lo visto recién, tenemos la posibilidad de encontrar una característica tensión corriente que se puede representar matemáticamente por la ecuación de Shockley como corriente en el diodo igual a IS, o corriente de saturación inversa, por E a la BD sobre BT menos 1. Esta corriente depende entonces de la densidad de corriente tanto de electrones como de huecos en el límite de la región de vaciamiento en la juntura. Podemos ahora analizar al diodo como una estructura en la que tenemos una región de carga espacial o región de vaciamiento, material P hacia un lado en donde conectamos el ánodo y material N hacia el otro donde aparece como conexión externa el cátodo. Una vez aplicado estos dos terminales, el dispositivo que se forma es el denominado diodo de unión PN, cuyo símbolo tenemos aquí a la vista. Con la corriente convencional por el diodo es una corriente que va desde el ánodo hacia el cátodo. El próximo paso es estudiar el diodo de unión PN como elemento de un circuito. ¿Qué es lo que nos va a informar el fabricante? ¿Y cómo nos va a informar el fabricante del comportamiento de este diodo? Bueno, en la hoja de datos que nos presenta el fabricante vamos a encontrar los parámetros límites de operación del dispositivo, los tipos de encapsulado que tenemos, cómo van a ser los pines o terminales de salida del dispositivo, los métodos que se han utilizado para hacer las pruebas, cuáles son las aplicaciones que van a tener y los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la primera hoja del datasheet u hoja de datos del diodo 1N o la familia 1N4000. Esta familia 1N4000 está compuesta, como ven ustedes, desde el 4001 al 4007
Y el último número lo que diferencia es la tensión que soporta en inversa, la tensión máxima que va a soportar en inversa. Acá tenemos una segunda hoja en donde podemos apreciar que el 4001 tiene como tensión inversa máxima, tensión repetitiva inversa máxima, 50 volt, y el más apto para tener tensiones pico inversa repetitivas elevadas es el 4007 con 1000 volt. Las hojas de datos de los diodos dan las gráficas para polarización directa en función de la temperatura. Esto lo que nos está diciendo es que la tensión directa del diodo va a cambiar con la temperatura, y la hoja de datos que nos proporciona el fabricante lo que nos dan son curvas en las que se especifica cuál va a ser la tensión directa que vamos a tener en el diodo, aplicada al diodo, en función de la temperatura y de la corriente que está circulando por el diodo. Cada una de estas curvas pertenece a una temperatura distinta, y buscando la corriente que vamos a hacer circular, por ejemplo en este caso para 1 amper, podemos encontrar cuál va a ser la tensión directa aplicada sobre el diodo. Lo que se puede apreciar es que la tensión directa disminuye al aumentar la temperatura. Podemos utilizar esta ecuación que nos dice aproximadamente que la variación de la tensión directa del diodo con respecto a la temperatura es aproximadamente 2,2 milivolts por grado centígrado. Vemos ahora la variación de la corriente inversa en función de la temperatura para un diodo. En este caso el fabricante nos muestra que la corriente inversa, la corriente IS, corriente de polarización inversa, se duplica cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Podemos calcularla con esta ecuación. El fabricante nos proporciona estas curvas que nos dice que, por ejemplo, para una temperatura de 100 grados centígrados, la corriente inversa depende de la tensión, y podemos encontrar el valor de esa corriente inversa, IS, para distintos valores de tensión inversa. Límites de temperatura. Bueno, hay un límite de temperatura que soporta la juntura, que soporta el material semiconductor, y de sobrepasar ese límite, aproximadamente está en el orden de los 150 grados centígrados, se puede producir la destrucción del dispositivo. El aumento de temperatura también puede provocar embalamiento térmico. Un aumento de temperatura hace que aumente la corriente por el dispositivo, o sea, es una realimentación positiva que hace que se produzca esto que es embalamiento térmico. Llegado a un determinado punto, el mismo aumento de temperatura hace que aumente la corriente, y así sucesivamente hasta que se destruye el dispositivo. La destrucción del dispositivo a veces no se produce instantáneamente en forma general. Lo que aparecen son puntos calientes. En la fabricación de los dispositivos se pretende que el área de contacto entre los dos materiales sea homogénea, o sea que en realidad la corriente circule en forma pareja en toda el área de contacto entre los dos materiales, el N y el P. Pero esto, bueno, se pretende de que sea homogénea, pero difícilmente se logra. Entonces aparecen puntos calientes, que es por donde circula mayor corriente. Esto lo que hace es que el dispositivo se pueda destruir, o que puedan aparecer en estos puntos calientes rotura de la juntura, daños en la juntura. Además de tener en cuenta la juntura, tenemos que tener también en cuenta la resistencia del material semiconductor,
tanto del material semiconductor propiamente dicho como de los contactos que salen al exterior. Podemos entonces considerar, teniendo en cuenta la primera parte de la curva, que para un diodo real, una vez que estamos en presencia de corriente, vamos a tener una resistencia interna que la podemos calcular como la relación entre la variación de corriente y la variación de tensión. O sea que la resistencia interna del diodo es igual a delta BD, o la variación de la tensión aplicada al diodo, y en relación a la variación de corriente. En realidad lo que hacemos es variar la corriente y medimos la variación de tensión, ¿no? Y bueno, ahora diodo como elemento de circuito. Lo que vamos a hacer es encontrar circuitos equivalentes para el diodo. Recuerden que el circuito equivalente lo que nos proponía era encontrar una idea, un método por el cual representarlo y luego poder encontrar ecuaciones que nos permitan resolver los cálculos del circuito. Tenemos dos formas de hacerlo. Si tenemos la característica gráfica del diodo, lo que podemos hacer es, a partir del cálculo de la malla, encontrar la recta de carga. Y acá aparece un nuevo concepto que es recta de carga. ¿Qué es una recta de carga? Bien, vamos a encontrar la recta de carga en función de la ecuación de la malla. Miren, esto que está acá es la ecuación de la malla. Yo recorro la malla y tengo que la tensión aplicada BCC es igual, recorriendo la malla, igual a la tensión de caída en el diodo más la tensión de caída en la resistencia de carga. También podría haber recorrido la malla y haber puesto que la suma de todas las tensiones era igual a 0. Esta ecuación ya está avanzada, ya pasamos BD y D por R del otro lado y nos quedó BCC igual a BD más BR. Lo que tenemos en esta ecuación son dos incógnitas. La ecuación que falta para obtener la solución es la ecuación de la característica del diodo, ID igual a IS por esta exponencial, y esto es lo que nos trae problemas para poder resolverla analíticamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es despejar ID de la ecuación de la malla, y tendremos que ID es igual a BCC sobre R menos BD sobre R. Esta es la ecuación de una recta en el plano IDBD y la llamamos recta de carga estática. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el punto en el cual deberíamos estar si la corriente en el diodo fuera 0. O sea, vamos a corriente 0 y para corriente 0 lo que tenemos es que la tensión en el diodo debería ser BCC. El otro punto en cuestión es si la tensión en el diodo es 0. Si la tensión en el diodo es 0, la corriente debería ser BCC sobre R. Trazamos la recta de carga estática y en el corte, en el cruce de la recta de carga estática con la característica del diodo, encontramos el punto de funcionamiento. El único punto en el cual realmente podemos encontrar que coincide la característica del diodo, es el punto real de funcionamiento, con la recta de carga estática. El resto de los puntos no pueden ser ocupados, hay un solo punto en el que ambas cosas coinciden, ¿no? Hemos encontrado gráficamente la resolución a la ecuación, en donde teníamos dos incógnitas y la otra ecuación que teníamos disponible era muy difícil de utilizar, ¿no? Bien, entonces lo que encontramos a partir de encontrar el punto de funcionamiento Q es la corriente en el diodo en ese punto Q y la tensión en el diodo en ese punto Q. Este procedimiento es válido, pero digamos que en el común de los cálculos sería muy tedioso, muy complicado, cada vez que encontramos un diodo utilizar la característica
tensión corriente, ¿no? El método gráfico permite analizar, en el caso de que sea necesario, si la situación es crítica, pero para la mayor parte de los casos vamos a utilizar otro método. Vamos a ver qué sucede si variamos el punto Q modificando el valor de la tensión o de la resistencia. Bien, modificar la tensión de alimentación lo que va a hacer es mover la recta de carga estática en forma paralela. ¿Ven? Del punto Q pasamos, del punto de funcionamiento Q pasamos al punto de funcionamiento Q1. ¿Qué sucedería si lo que cambia es la resistencia? Bien, el punto inferior, BCC, no cambiaría, y si lo que va a cambiar es la pendiente de la recta de carga estática, encontrando los otros puntos posibles de funcionamiento para la utilización de una resistencia de carga R1 o de una resistencia de carga R2. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué modelos tenemos disponibles del diodo. Si el diodo lo consideramos ideal, entonces lo que vamos a utilizar es un circuito en el cual para polarización directa vamos a considerar que es una llave cerrada, y para polarización inversa es una llave abierta. O sea, si en este caso en la polarización directa el ánodo está más positivo que el cátodo, y en polarización inversa el cátodo está más positivo que el ánodo. Entonces los dos circuitos a utilizar para diodo ideal son estos dos: una llave abierta para polarización inversa y una llave cerrada para polarización directa. Estos son dos modelos, son los modelos que vamos a utilizar si consideramos que el diodo es ideal. Son los modelos que vamos a poner en el circuito para poder realizar los cálculos. O sea que en el circuito vamos a poner una llave abierta si el diodo está polarizado en inversa, y una llave cerrada si el diodo está polarizado en directa. Reemplazamos al diodo por ese modelo: una llave abierta, o sea, el modelo del diodo es este, una llave abierta si el diodo está en inversa, y una llave cerrada si el diodo está en directa. La característica del diodo para esta condición sería esta que está acá abajo: cero corriente para polarización inversa y cero tensión para polarización directa. Veamos ahora un modelo lineal, pero por tramos. Vamos a diferenciar el tramo en el que el diodo, este tramo en el que el diodo se comporta casi como un circuito abierto, por más que tenga tensión directa. O sea, el diodo en este sector, hasta llegar a la tensión en la que va a tener realmente una corriente importante, prácticamente tiene una corriente muy leve, lo vemos acá en este otro dibujo, en el que en esta parte, al ser exponencial, al ser el principio de la parte exponencial, la corriente es muy baja, y por lo tanto podemos considerar de que hay una tensión umbral, a la que vamos a llamar B gamma, en la que el diodo no conduce, y a partir de esa tensión B gamma sí, el diodo comienza a conducir, y lo vamos a tomar como un diodo que conduce toda la corriente que querramos hacerle circular. Entonces, para este otro modelo, que es el modelo lineal por tramos, tenemos tres tramos: polarización inversa, tensión directa entre 0 y B gamma, y polarización directa con una corriente superior a 0 y una tensión B gamma entre los extremos del diodo. En este caso, el modelo del diodo para polarización directa va a ser una fuente de alimentación de tensión B gamma, o sea, va a haber una llave cerrada y una caída de tensión que lo vamos a representar como una fuente de alimentación de continua, una pila, una batería, llámenle ustedes como quieran, de una tensión igual a 0,7 volt.
0,7 para el silicio, si fuera otro material semiconductor habría que ver qué tensión. Por ejemplo, el germanio es 0,3, ¿no? Estamos hablando de diodos de silicio. Bueno, para la polarización inversa nuevamente es una llave abierta. Así que lo único que agregamos acá en este modelo, el segundo modelo que vemos, es que agregamos un tramo más, y la parte, digamos, en donde circula toda la corriente que uno quiere, es una corriente circulando pero con una tensión V gamma puesta entre los extremos del diodo. Bueno, por último, un circuito que nos va a representar al diodo, un circuito un poquitito más complicado, es el que tiene en cuenta la resistencia interna del diodo. Así que ahora es un modelo lineal por tramos, pero teniendo en cuenta la resistencia RD, quiere decir que a partir del momento en el que empieza a circular una corriente importante, vamos a tener en cuenta que hay una caída de tensión en el diodo que es igual a ID por RD. Entonces, lo que hacemos es, al modelo que teníamos antes, en el que solamente había una batería, una pila, una fuente de alimentación de tensión V gamma, le incorporamos en serie una resistencia RD que va a producir una caída de tensión ID por RD. En polarización inversa, el modelo sigue siendo una llave abierta. O sea que no vamos a tener en cuenta a la hora de representar el diodo dentro de nuestro circuito, que el circuito equivalente del diodo para la polarización inversa simplemente es una llave abierta. En la próxima clase veremos algunas de las aplicaciones de estos diodos de estado sólido. Muchas gracias.